El general Luis Cardoso. 908. Señor viceministro Iván Jaramillo, buenos días. Buenos días, Ricardo, para ti, para todos los oyentes, para toda la mesa de trabajo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Igualmente, viceministro, ¿está satisfecho el gobierno con lo que se aprobó en el texto de la reforma pensional en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes? Sí, hay una noticia muy positiva para el país, y es que la columna vertebral del proyecto de reforma al sistema integral de protección a la vejez, invalidez y muerte de los y las colombianas se mantiene. Una reforma necesaria, una reforma que corrige los problemas de cobertura, equidad y sostenibilidad financiera del sistema. Por eso estamos satisfechos. La discusión es plenamente parlamentaria, pero el gobierno, como autor de la iniciativa, obviamente acompaña el trámite. Sí. Finalmente, ¿por qué no se insistió en lo que pidió el presidente Petro un día después de haber sido aprobada la reforma en el Senado, en el sentido de aumentar el umbral de salarios que deben cotizar en Colpensiones de 2.3 a 4 salarios mínimos? Sí, este es un tema que es muy delicado y que requiere consensos para poder avanzar. Si tú miras la ponencia para tercer debate y la miras integralmente, la publicada en Gaceta, vas a encontrar votos particulares de representantes que firmaron, pero dejan la salvedad de que van a insistir en que el umbral se suba a 3 salarios o a 4 salarios. Para la claridad de todos los oyentes, el umbral es el monto o el límite hasta el cual vamos a cotizar todos en el nuevo sistema del régimen público a Colpensiones. En exceso del mismo de lo que venguemos, iríamos a un fondo privado. Sobre esto, pues todavía hay mucho debate y se prefirió mantener el consenso en 2,3 que venía de Senado, para abrir el debate, ojalá en plenaria de Cámara, y en ese punto sí insistir los representantes que han manifestado la intención de acompañar al señor presidente en esta iniciativa de subir el umbral, ojalá a 4 salarios, que parece ser un punto de equilibrio beneficioso para la mejora en los flujos al fondo de ahorro, la suficiencia de las prestaciones, la asunción de seguros previsionales y el equilibrio del sistema entre lo público y lo privado, ¿no? Pero, viceministro, solo para tener claridad sobre este punto, ¿van a volver a abrir ese debate en la plenaria de la Cámara, el de elevar el umbral a 4 salarios mínimos de cotización obligatoria en Colpensiones? Sí, Viceministro. Sí, Paola, no te escuché. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, dice usted, y es que me parece muy confuso, dado que ayer fue aprobado en 2.3, dado que en Senado también había sido aprobado en 2.3 ese umbral, dice usted que en plenaria van a abrir el debate para que se eleve a los 4 salarios mínimos tal y como lo quiere el presidente Gustavo Petro. Sí, pero no es confuso, Paola. Es una decisión del Parlamento de Cámara de esos artículos que se refieren al umbral, mantenerlos en 2,3 como venía del Senado por consenso, y en plenaria abrir el debate para ver la conveniencia o qué tan deseable es aumentar el umbral en función del equilibrio que debe tener el sistema entre lo público y lo privado, ¿no? Pero eso elimina completamente ese equilibrio, porque precisamente lo que haría es que obligaría a mover a más del 90% de los cotizantes hoy para que todos estén en el fondo público, es decir, en Colpensiones. Además de, claro, del ahorro pensional, que también mueve todo el gran paquete de ahorro pensional hacia el fondo público. Eso, viceministro, no iría en contra de todo y no podría incluso viciar todo el trámite, dado que lo que se acordó en el Senado y lo que se negoció con el Partido Liberal en una primera instancia hablaba era de 2.3 salarios. No, porque son instancias propias del debate parlamentario en el que tanto Senado como Cámara tienen el espacio democrático para debatir el contenido de los artículos. Recuerda que al final hay una conciliación cuando el proyecto finalmente sale de plenaria de Cámara. De todas formas, esto del umbral, claro, una forma de verlo es cuántas personas van a estar en el régimen público, hasta qué monto. Pero también hay que recordar que con base en los flujos de ingreso al componente de prima media, va a haber unos flujos de ingresos al fondo de ahorro del pilar contributivo, van a atenderse los seguros previsionales y va a respetarse el principio de suficiencia de prestaciones contenido en el convenio 102 de la OIT. Luego, no es un tema que esté en cabeza del gobierno, es un tema que está en cabeza del Parlamento. Yo lo que advierto es que hay votos particulares cuando se firma la Gaceta, y fue manifestado por muchos representantes en el curso del debate que este tema lo dejan en 2,3 en la comisión para poderlo debatir en plenaria. Yo creo que ese es el escenario democrático
y deseable en cualquier trámite de un proyecto de ley, cualquiera que sea. ¿Pero el gobierno apoyaría esa propuesta de aumentar en plenaria de Cámara de 2.3 a 4 salarios mínimos el umbral para quienes cotizan en Colpensiones, viceministro? Viceministro, 9:13 minutos. Paola, intentemos restablecer la comunicación. Rogelio, por favor, con el viceministro, que se nos perdió porque no le entiendo. Pero esa noticia que nos da el viceministro es una muy mala noticia. Claro, porque no solamente vicia o hay un riesgo de vicio de trámite de toda la reforma pensional. No, pero además ya hubo una advertencia, María Consuelo. Una locura. Que advirtieron varios congresistas, sobre todo senadores, que si eso llegara a pasar en Cámara, ellos estarían dispuestos a hundir en conciliación el proyecto. Claro, pero además tienen esa potestad y adicionalmente pues generaría un ambiente muy adverso del consenso que se ha logrado, porque es que si algo hay que celebrar aquí es precisamente ese consenso. Entonces yo pienso pero que reglamentariamente se puede. Yo lo que le entendí es que reglamentariamente en el momento de la conciliación van a abrir un espacio para esa discusión. No, pues claro, lo que nos dice Héctor en plenaria. No, pues, claro que se puede. Claro, y lo que nos dice es que no se tocó el tema en comisiones, en comisión séptima en este caso ayer, en Cámara. Para que saliera rápido. Claro, exactamente, porque es que esa es la gran discusión de la reforma, el gran cuello de botella. Para acelerar el proceso, pero claro, reglamentariamente es posible que la plenaria de la Cámara haga esa modificación. Digamos, no hay problemas con eso que llaman consecutividad, porque evidentemente ha sido un tema discutido desde el día 1 del trámite legislativo de esta reforma, y después pues habría que ver si el gobierno es capaz de conseguir los votos, primero para hacerlo aprobar en la plenaria de la Cámara y después para convertirlo en texto legal mediante el mecanismo de la conciliación con las dos plenarias de las cámaras. Yo no creo que tenga la mayoría para eso, pero pues el gobierno va a intentarlo hasta el final y me parece además que tiene derecho a hacerlo, llevará sus argumentos. Yo creo que lo van a volver a derrotar y van a volver a poner 2.3 y el gobierno va a tener que finalmente aceptar que solo le alcanza para eso. Sí. Es que yo creo que lo importante es que el presidente y el gobierno en general, Ricardo, pues debe tener conciencia de que no le alcanza, las mayorías digo, para hacer las reformas como él las quisiera y que tiene que hacerlas en un término medio que es para lo que le alcanza. Moderadas, 9:16 minutos, viceministro, recuperamos la comunicación, ¿me escucha mejor ahí? Sí, Ricardo, miles cosas que escuchaba muy entrecortado, pero bueno, ya lo escucho bien. Creo que ya recuperamos la comunicación. Le estaba preguntando, viceministro, si el gobierno va a respaldar esas voces de representantes a la Cámara que están planteando la posibilidad de nuevo de discutir el aumento de ese umbral para quienes cotizan en Colpensiones en la plenaria de la Cámara, en el debate final de la reforma pensional. Por supuesto, porque la instrucción del señor presidente, pensando en los flujos que van destinados, insisto, al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, porque mejoraría la gestión de los seguros previsionales y porque mejoraría el principio de suficiencia, esto es, el valor de las mesadas pensionales para que sea capaz de ser suficiente para asumir las necesidades vitales de los pensionados, ¿no? Viceministro, ¿y esto no terminaría marchitando los fondos privados? Los fondos privados, primera regla, mantienen el stock en cabeza suya. Esa es una regla que el proyecto de ley mantiene muy clara. Lo segundo es que van a mantenerse con flujos de ingreso, dependiendo de lo que se fije el umbral, como complemento en el componente de ahorro individual del proyecto. Luego, los fondos privados mantienen su administración y además recordemos que hay un régimen de transición, Ricardo, en el que se van a mantener obviamente con las reglas que están actualmente gobernando el sistema, contenidas en la ley 100 y la ley 797, las reglas de flujos y de cobro por comisión de los fondos que están actualmente operando, ¿no? Viceministro, pero según cálculos incluso de la propia Sofondos, subir a 4 salarios mínimos el umbral obligatorio de cotización a Colpensiones haría que pasen de recibir 33 billones de pesos anuales a tan solo 5 billones de pesos, es decir, se les cae en una sexta parte lo que estarían recibiendo. ¿Eso no es decretar la muerte de los fondos, viceministro?
Pues Paola, estamos hablando de los nuevos saldos del stock, pero el stock de 405 billones que ellos tienen en su cabeza se mantiene sobre el que ya han cobrado comisión. Entonces fíjate que obviamente el fijar un umbral pues sí afecta en un mercado que tiene en este momento los fondos, que está apalancado más y premiando recibir cotizantes que lograr gestionar pensionados. Además de ello, los fondos van a dejar de tener que gestionar temas de reconocimiento de pensiones, historias laborales, etcétera, porque toda la centralidad de la administración del sistema pasa al Fondo Público por Pensiones. Entonces, fíjate que sí hay un nuevo equilibrio que hay que reconocer en cuanto a lo que se va a reconocer a título de comisiones, como entiendo la pregunta. Viceministro, esto obviamente generará otra tormenta política y estábamos analizando aquí mientras intentábamos recuperar la comunicación con usted los escenarios. El gobierno cuenta hoy o cree contar con el músculo político para que eso se apruebe, para que ese umbral aumente a 4 salarios mínimos. ¿Te refieres al músculo político? Sí, a los votos en Cámara. Sí. No, yo como te digo, es que no solo el gobierno, es decir, varios representantes lo manifestaron, incluso está manifestado por escrito en votos particulares de la ponencia para tercer debate, y se manifestó en el debate, si lo siguieron ayer, por varios representantes que apoyan y optan por un umbral de 4. Lo que pasa es que para lograr consenso en la comisión se votó positivamente sobre 2,3, pero ya hay varios representantes que están insistiendo en subirlo a 4 salarios. Sí. Iniciativa puramente parlamentaria en la que se ha manifestado el acompañamiento de la iniciativa del señor presidente. No es una iniciativa aislada, señor presidente, sí, que no haya tenido ninguna voz de respaldo en la comisión séptima de Cámara, ¿no? Pero ¿tienen las mayorías? ¿Usted confía en que hay mayorías por esa modificación en la plenaria de la Cámara? Yo confío en que haya suficiente razonabilidad en la necesidad de, ojalá, poder lograr un consenso para aumentar el umbral y mejorar, como digo, la gestión del sistema en el fondo de ahorro, en los seguros previsionales y en el principio de suficiencia que se va a reconocer a los pensionados. Mire, ¿y esto no hace que se corra el riesgo de que se hunda toda la reforma en la conciliación? Esos artículos son sometidos a votación, Ricardo. Entonces, luego de unos consensos, pues obviamente habrá unas mayorías que van a tener la razón, como ocurre en cualquier principio democrático. Pero sobre 2,3, sobre 3, sobre 4, sobre el límite que se fije el umbral, hay la suficiente gestión del gobierno en los escenarios planteados para lograr que el sistema tenga los equilibrios necesarios para mejorar la cobertura, equidad y sostenibilidad financiera. Paola. Sí, pues viceministro, me quedo pensando, ¿es por todo esto que Hacienda no ha querido presentar el aval fiscal? ¿Porque ustedes siguen con la idea de doblar el número de salarios mínimos de cotización obligatoria de 2.3 a 4? No, ayer si tú seguiste la comisión, Paola, estaba el ministro de Hacienda durante toda la gestión de la comisión. Se anuncia que va a haber un aval fiscal obviamente en este momento del proyecto, pero el aval fiscal está desde el inicio del proyecto asegurando a los colombianos para que estén tranquilos que como está el sistema de pilares, hasta 2070, es decir, por 40 años, el sistema va a dar ahorro. El ministro fue muy claro, el único compromiso fiscal es el pilar solidario, sí, Ricardo. Pero no, perdóneme, lo interrumpo porque ayer al final del debate, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que, es más, él mismo lo reconoció, dijo que antes del debate en plenaria de la Cámara, él iba a entregar el aval fiscal. ¿De cuánto sería el costo de la reforma pensional? Entonces, pues estamos en dos lecturas distintas y esto sí cambia todo, porque obviamente es muy diferente el escenario sobre un umbral de 2,3 salarios mínimos que cotizan en Colpensiones que sobre 4 salarios mínimos. Es muy distinto. Pero es que independiente del umbral, Ricardo, el ministro fue muy claro. El único componente que genera compromiso fiscal del proyecto de ley es el pilar solidario. Sí. Pilar semicontributivo y contributivo dan ahorro para el Estado. Lo que se rige el umbral es lo que va a diferenciar en la gestión a largo plazo, pero al menos en el inmediato plazo no hay ningún compromiso fiscal para que estén tranquilos. Estamos hablando de que el sistema es sostenible, ¿ya? Lo que pasa es que obviamente a mayor umbral, como digo, se cumple mejor con un principio oitiano contenido en el convenio 102, que es el principio de suficiencia, insisto, y que obviamente es el debate democrático en la Cámara, en el Parlamento. Pero el Ministerio de Hacienda ayer, en el curso del debate, lo manifestó en cabeza del señor ministro, que no hay ninguna preocupación salvo el pilar solidario que se gestiona con recursos de presupuesto y del fondo de subsistencia
cuyos recursos se van a duplicar para poder atender a 2,6 millones de adultos mayores y triplicar la transferencia económica que los saque del estado de vulnerabilidad. Esa es la idea del proyecto. 9:23 minutos, es el viceministro de Trabajo Iván Jaramillo hablando con nosotros sobre la reforma pensional. Viceministro, ¿usted confía en que en estos 18 días hábiles se tramite en plenaria de Cámara la reforma? ¿Ustedes creen que el tiempo es suficiente o tienen preocupaciones sobre la posibilidad de que se hunda? No, nosotros somos moderadamente optimistas, pero obviamente hay que utilizar los tiempos dados por la ley quinta hasta 20 de junio y si llega a convocarse a sesiones extra. Pero nosotros solamente vamos a dar todo el impulso para que este tiempo que resta de la legislatura sea suficientemente bien aprovechado para lograr la aprobación de un proyecto que nos debemos como sociedad. Más que una postura ideológica partidista, es un proyecto de sociedad, lo decía ayer el señor ministro Velasco. 9:24 minutos, viceministro, gracias. Perdimos la comunicación. Definitivamente.